Buenos días, en este vídeo voy a tratar de explicar la situación bochornosa e indignante de abandono en que se encuentra la central de la afortunada Cinqueta. Esto que veis aquí es la cámara de carga, eso que veis es un pino que está caído, bueno, y mucho escombro dentro del vaso. Esta central se encuentra en mitad del Sobrarbe, en el corazón del Sobrarbe, en el valle del Cinca, el Alto Cinca. Eso que veis por ahí es el Parque Nacional de Ordesa. Si estuviera limpio de nubes se vería el Monte Perdido. Y bueno, esta central lleva construida desde el año 32. Supuso una obra faraónica, una obra genial en la cual se aprovechaban muchos recursos hidráulicos para abastecer a las grandes ciudades de inicio. Y más tarde, bueno, inicialmente tuvo una gran repercusión en el empleo. Mucha gente de la zona trabajó aquí y pudo hacer una vida muy digna gracias a los sueldos que tenían de aquí. Pero poco a poco se fue automatizando. Después de la automatización fue cambiando de manos a varias empresas privadas. Y en el año 2007 acababa la concesión, es decir, acababa la concesión, la explotación privada y pasaba a manos del Estado, de Confederación Hidrográfica del Ebro. Y ahí empiezan a pasar cosas muy sangrantes, que os voy a seguir explicando. ¿Qué pasa a partir del año 2007? Bueno, pues que cuando debería haber revertido al Estado, la central sigue en manos privadas, con unos beneficios millonarios. Imaginad unos 5 o 6 millones de euros limpios que el Estado pierde de una forma inexplicable, y finalmente hasta el año 2019 no revierte a manos del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la empresa ya ve que se va a hacer efectiva esa reversión, pues prácticamente abandona las instalaciones y los mantenimientos mínimos, tanto de la presa de Plan de Escún como del canal, como del resto de instalaciones implicadas, no se llevan a cabo. Pero aquí no acaba la cosa, porque cuando revierte la situación aún se complica más. Bueno, esto que veis aquí es una torre antigua de teléfonos que también se está cayendo en el canal. Como podéis ver, el canal están creciendo pinos, bueno, ya veis el panorama. ¿Y qué es lo que pasa en el año 2019? Que finalmente, tras 12 años y medio de prórroga inexplicable de concesión, vuelve a manos del Estado. ¿Qué hace el Estado? En vez de aprovechar esa máquina de generar dinero que supone una central ya amortizada y con las instalaciones en funcionamiento, lo que hace es pararla, es decir, se detiene el funcionamiento de la central. ¿Qué es lo que pasa? Que esos millones de euros que antes llegaban a las arcas de las empresas, directamente el Estado los deja correr por el río. Así como lo veis, un Estado siempre tan ávido de recaudar impuestos, ¿verdad? De recaudar, de generar ingresos, resulta que aquí no le importa tanto y por no sé qué cuestiones burocráticas, nunca se han aclarado, deja de producir. Y está 16 meses la central parada, hasta febrero del 2021. ¿Y cuál es el estado actual? Desde el 2021 la Confederación vuelve a poner en funcionamiento la central, pero en unas condiciones muy precarias. ¿Por qué? Porque no se han realizado las labores de mantenimiento. Este canal que veis aquí, que os he enseñado antes, está lleno de lodo, desde Plan de Escún hasta aquí está lleno de lodo, y como está lleno de lodo y no se ha hecho el mantenimiento que se suele hacer anual o bianual, lo que pasa es que cuando el caudal supera una determinada cifra, desborda en Saravillo, en la zona de Saravillo, y no se puede llegar a la producción nominal. Es decir, otra vez un montón de millones de euros se bajan por el río. El estado actual es de abandono total. No es solo el canal, sino que las instalaciones, los accesos, esto que veis son los accesos, bueno, el depósito, está totalmente abandonado. Y hablamos de una energía renovable, ya amortizada, en un contexto en el que estamos de precios altísimos de la electricidad. Todo eso que veis le da exactamente igual a Confederación y al Ministerio de Transición Ecológica. Le da exactamente igual porque tiene esta central produciendo muy por debajo de lo que debería, bajando muchos millones de euros por el río abajo y además en unas condiciones de abandono y de dejación que nos duelen a los que vivimos aquí. Esto que veis es una de las múltiples pérdidas que tienen las tuberías que abastecen las turbinas de la afortunada Cinqueta. Entonces estas tuberías, bueno, este agua que no acaba turbinando supone miles de euros que se pierden para las arcas públicas en este caso. Parece que como no es de nadie el dinero, no importa mucho. Que fijaos, esta central ahí donde la veis, esta central cuando está bien mantenida, bien llevada, producía unos 86 millones de kilovatios hora al año. 86 millones de kilovatios hora en una cuenta rápida y en términos brutos a 20 céntimos el kilovatio hora supone 17 millones de facturación bruta.
Pues fijaos, de ese tesoro, porque es un auténtico tesoro, de una energía renovable que utiliza el agua, ese tesoro en los municipios afectados se quedan menos de 100.000 euros en un impuesto que es el IBI, y ahora parece que nos van a dar, magnánimos, 25.000 euros más en ocupación de montes. Y eso es todo lo que recibimos. Claro, luego la España vaciada, que se vacía, sí. Ahora de cara a las elecciones veremos un montón de discursos en los cuales se llenan la boca, hay que dotar de recursos a la España vaciada. Pues fijaos lo que pasa ahora, que se está infrautilizando esta instalación, no se hace ni caso a las denuncias que hacemos, se está perdiendo muchísimo dinero por llevar mal la instalación, muchísimo dinero por no hacer el mantenimiento, y encima a los pueblos, a los municipios, cada vez nos llega menos dinero. Porque antes, cuando las empresas privadas eran los que llevaban, había un impuesto que era el impuesto a actividades económicas, que también se cobraba. No era mucho, 50.000 euros más, pero ayudaba. Ahora vamos perdiendo ingresos y además vamos viendo cómo somos tratados como una auténtica basura. Fijaos que a pesar de todo, en las condiciones de abandono en las que está, la instalación a Confederación le reportó en 16 meses un beneficio bruto de 4.300.000 euros, con unos gastos generados de 800.000 euros. Es decir, sacó prácticamente 3,5 millones de beneficio sin hacer nada y en este estado decrépito y de abandono absoluto. Ahí podéis ver la central. Comparte las instalaciones de la Afortunada Cinqueta y la Afortunada Cinca. Bueno, ¿y qué perspectiva de futuro tenemos? Nos han prometido muchas cosas en Zaragoza, en Madrid, que van a hacer muchas inversiones, que van a tratar bien al Pirineo. De hecho, en el Congreso se han aprobado una moción y una proposición no de ley para que al menos un 20% de los beneficios vayan al territorio. Bueno, una serie de promesas que por supuesto no se ha cumplido ninguna, sino que todo lo contrario. Y seguimos esperando que pase algo. Han pasado más de 5 años desde que se aprobaron esas mociones y esas proposiciones no de ley. El abandono sigue y es especialmente sangrante en el contexto de escasez de recursos energéticos. Una energía renovable, ya veis, está infrautilizada, mal llevada, y además los territorios que tanto venden nuestros políticos que hay que recuperar no se tienen en cuenta, ni se aprecian, ni se respetan, ni se tratan con dignidad. Porque otra de las cosas curiosas es ver cómo en otras zonas de montaña de Europa se trata a los valles con recursos energéticos como el nuestro, con hidroelectricidad. En Francia, en Suiza, en Noruega, en Italia, estas centrales serían un auténtico motor para los valles, un freno contra la despoblación, una dignificación total de lo que tenemos. Os iré contando más detalles, pero hasta aquí este vídeo que presenta el problema.